Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y buenas vibras. Hoy tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos con la boca abierta y el corazón latiendo a 1000 por hora. Vamos a desgranar una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, el corazón de muchos de nosotros. Sí han leído bien el título y sí, vamos a hablar de algo que ha provocado un auténtico revuelo. Kerem Bürsin ha confesado que Hande Erçel es mi vida. Increíble. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de esta pareja, o al menos de su química en pantalla y de lo que transmiten. Y es por eso que este vídeo está hecho especialmente para ustedes. Queremos sumergirnos en esta declaración, analizarla, especular un poco y sobre todo, disfrutar de la emoción que nos genera. Antes de lanzarnos de lleno a esta montaña rusa de emociones, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y formen parte de esta conversación que cada día se vuelve más interesante. Porque aquí en este canal, hablamos de lo que nos apasiona, y hoy, esa pasión se llama Kerem y Hande. Ahora sí, pongámonos cómodos y adentrémonos en el meollo del asunto. La noticia ha corrido como la pólvora por las redes sociales, en todos los portales de noticias de espectáculos, y por supuesto, nuestros corazones de fans están en ebullición. Kerem confiesa: Hande Erçel es mi vida. Qué declaración tan fuerte, tan rotunda, tan llena de significado. No es una frase cualquiera. No es un me cae bien o un es una gran compañera. Es un es mi vida. Y eso, amigos míos, cambia absolutamente todo. Vamos a tratar de desempacar esta bomba informativa. Primero, tenemos que poner el contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan Bolat y Eda YLDZ, respectivamente. Desde el primer momento su química en pantalla fue innegable, electrificante. La forma en que se miraban, la manera en que sus diálogos fluían, la complicidad que transmitían, era algo que trascendía la actuación. Los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja ficticia, y rápidamente empezaron a desear que ese romance traspasara la pantalla y se convirtiera en una realidad. ¿Y adivinen qué? Parece que en gran medida, así sucedió. La relación entre Kerem y Hande ha sido un torbellino de emociones para sus seguidores. Hemos sido testigos de sus primeras apariciones juntos fuera de los escenarios, de las especulaciones que rondaban sus encuentros, hasta que finalmente, ellos mismos confirmaron lo que todos sospechábamos y deseábamos: estaban juntos. Y la forma en que lo hicieron, con esa naturalidad, con esa alegría contagiosa, solo aumentó el cariño y la admiración que sentíamos por ellos. Han compartido momentos de su vida privada, viajes, celebraciones, y siempre se han mostrado como una pareja sólida, unida, y sobre todo, muy enamorada. Pero esta última declaración de Kerem, esa confesión tan personal y tan intensa, eleva el listón a un nivel completamente nuevo. Cuando Kerem Bürsin dice que Hande Erçel es mi vida, está diciendo mucho más que estoy enamorado. Está expresando que ella es una parte fundamental de su existencia, que su mundo gira en torno a ella, que su felicidad está intrínsecamente ligada a la de Hande. Es una declaración de amor absoluto, de dependencia emocional en el sentido más puro y hermoso de la palabra. No es una dependencia de carencia, sino una dependencia de plenitud, de sentir que la vida es mejor, más completa, más significativa, gracias a la presencia de la otra persona. Es como si dijera: sin ella, mi vida no sería la misma, o incluso, no sería completa. ¿Y cómo llegó a esta confesión? Los detalles específicos de cuándo y cómo lo dijo son importantes. Si fue en una entrevista, en una publicación en redes sociales, en una conversación privada que se hizo pública, todo eso añade capas a la interpretación. Si fue en una entrevista televisada, ante miles de espectadores, la valentía y la audacia de esa declaración son aún más impresionantes. Si fue en una publicación íntima en redes, pero que se hizo viral, el impacto sigue siendo enorme. Lo que sí sabemos es que estas palabras han resonado profundamente en todos sus seguidores y en la prensa. Pensemos en las implicaciones de esta declaración. Para Kerem, significa que ha llegado a un punto en su relación con Hande donde siente la necesidad y la libertad de expresar el nivel más profundo de su amor. Es una vulnerabilidad que conmueve, una entrega que inspira.
Para Ande debe ser el sentimiento más hermoso del mundo saber que la persona a la que ama te considera la piedra angular de su existencia. Y para nosotros como espectadores y seguidores, es una confirmación de que el amor que tanto admiramos en pantalla, también se vive con esa misma intensidad en la vida real. Analicemos un poco más la frase «es mi vida». ¿Qué puede significar esto en el contexto de una pareja? Podría referirse a que Ande es su compañera de vida, su alma gemela, la persona con la que desea construir un futuro. Podría significar que ella le da sentido a su día a día, que sus motivaciones y sus aspiraciones están entrelazadas con las de ella. Podría ser una forma de expresar la gratitud por tenerla a su lado, por el apoyo, la comprensión y el amor que recibe de ella. Y por supuesto, es una manifestación del amor romántico en su máxima expresión, un amor que lo consume todo, que lo llena todo. Es interesante también pensar en cómo esta declaración contrasta con la imagen pública que a menudo proyectan las celebridades. Muchas veces las relaciones en el mundo del espectáculo son objeto de escrutinio, de rumores, de especulaciones. Ver a una pareja tan consolidada y que se expresa con tanta honestidad y profundidad es refrescante y esperanzador. Demuestra que a pesar de las presiones, de las cámaras y de la fama, el amor verdadero puede florecer y ser expresado sin filtros. Y no podemos olvidar el impacto que esta noticia tiene en su fandom. Los seguidores de Kerem y Ande, a menudo llamados Kerem Ande, son increíblemente apasionados y dedicados. Para ellos, esta declaración es la validación de todo lo que han sentido y deseado para su pareja favorita. Es la confirmación de que su amor es real, es profundo, es duradero. Imaginen la alegría, la emoción, las lágrimas de felicidad que esta noticia ha provocado en miles de personas alrededor del mundo. Ahora, ¿qué podemos esperar de esta pareja después de una declaración tan impactante? Es probable que veamos su relación aún más fortalecida. Una confesión de esta magnitud suele ser un punto de inflexión, un compromiso aún mayor. Quizás veamos proyectos conjuntos en el futuro o quizás, simplemente, una vida juntos construida sobre esta base de amor y admiración mutua. Lo que sí es seguro es que Kerem y Ande continuarán siendo una de las parejas más queridas y admiradas del panorama del entretenimiento. Para poder apreciar plenamente la magnitud de esta declaración, es importante recordar los altibajos que a menudo acompañan a las relaciones públicas. Hemos visto parejas que parecían perfectas desmoronarse, y hemos visto otras que, contra todo pronóstico, se han mantenido firmes y fuertes. El hecho de que Kerem se exprese con tanta sinceridad y emoción habla de una madurez emocional y de un profundo respeto por Ande y por la relación que comparten. Además, en la cultura turca, donde las relaciones familiares y los lazos afectivos suelen tener un gran peso, una declaración como esta, que implica que Ande es mi vida, podría interpretarse también como un deseo implícito de compartir su vida de manera más profunda, quizás hasta con miras a formar una familia en el futuro. Es una frase que va más allá del simple noviazgo y apunta a un compromiso a largo plazo, a un proyecto de vida compartido. También es valioso reflexionar sobre el poder de las palabras. Una frase tan simple pero tan poderosa puede tener un impacto inmenso. Es mi vida no es solo una declaración de amor, es una declaración de importancia, de centralidad, de que esa persona es el eje de su universo. En un mundo donde a veces nos cuesta expresar nuestros sentimientos más profundos, que una figura pública lo haga de manera tan abierta y apasionada es inspirador. Podríamos incluso analizar el momento elegido para esta confesión. ¿Ha habido algún evento específico que haya llevado a Kerem a sentir la necesidad de expresar esto? Quizás un momento de profunda conexión, un desafío superado juntos, o simplemente la constatación diaria de la felicidad que ella le aporta. Sin importar la razón exacta, el hecho es que ha decidido hacerlo público, y eso es un acto de gran valentía y de profunda convicción. Y para aquellos que quizás no son tan seguidores acérrimos de la pareja, pero que disfrutan de las historias de amor, esta noticia es un recordatorio de que el amor verdadero existe, de que las conexiones profundas son posibles y de que a veces, la magia que vemos en la pantalla, también se vive en la vida real. La historia de Kerem y Ande desde su encuentro en el set hasta esta confesión, es una de esas historias que nos hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades y en la fuerza de las conexiones humanas. Para concluir este análisis tan apasionado, ¿qué nos queda por decir? Kerem Bürsin ha abierto su corazón y ha dejado salir unas palabras que resuenan con la fuerza de 1000 soles. Hande Erçel es mi vida. Una frase que lo dice todo.
Una frase que resume años de química en pantalla, de complicidad fuera de ella, de amor, de respeto, de admiración. Es la confirmación de que su historia es mucho más que un romance de telenovela, es una historia de vida, una historia de amor verdadero. Y como sus seguidores, como admiradores de su talento y de su relación, solo podemos desearles lo mejor. Que sigan construyendo su vida juntos, que su amor se fortalezca día a día y que sigan irradiando esa luz que tanto nos inspira. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo tan especial. Hemos desgranado juntos la impactante confesión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel. Hemos hablado de la fuerza de sus palabras, de lo que significan en el contexto de su relación y del impacto que ha tenido en todos nosotros. Hemos reflexionado sobre cómo esta declaración eleva su historia de amor a un nivel completamente nuevo y nos recuerda la importancia de expresar nuestros sentimientos más profundos. Realmente espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por dedicarme su tiempo y su atención. Su presencia en este canal es lo que me impulsa a seguir creando contenido. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confesión. ¿Les ha sorprendido? ¿Qué interpretan ustedes de la frase "es mi vida"? ¿Son fans de Kerem y Hande? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Su feedback es increíblemente valioso para mí. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, emotivo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo se refleja en cada like que recibo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Hande, con quienes creen que podrían disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón rojo de suscribirse, y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguro les encantará. Un abrazo enorme a todos y hasta la próxima.